va a acabar. Bien, entonces decía, vamos, no solamente, la idea ya no es una clase tradicional, donde nada más vamos a estar hable y hable, sino también tenemos que involucrar a nuestros alumnos. Ustedes en este momento están jugando un doble papel, eso lo quiero dejar bien claro. Juegan el papel de estudiantes y de futuros maestros. Nada más levantemos la mano. De los que estamos aquí, ¿alguien quiere dedicarse a ser maestro? ¿Usted? ¿Usted? Usted. Muy bien. Al menos los que estamos en este momento, todos, ¿no? Entonces, sí es importante que empecemos no solamente a pensar como alumnos, sino ya empecemos a pensar como maestros. Esa es quizá a veces una fase complicada del maestro en formación, porque todavía seguimos pensando, bueno, yo soy alumno, entonces yo nada más tengo que aprender. No, no, no. Yo en algún momento también voy a enseñar y por esa situación tengo que empezar a notar ciertas estrategias, ciertas formas de trabajo de mis maestros para que cuando yo tenga que dar una clase, pues al menos sepa cómo hacerlo o qué no hacer. También se vale de las dos. Por eso mismo, yo quiero que en estas clases teóricas también hagamos ciertos momentos donde se explique cómo enseñar historia o cómo dar una clase de historia o de lo que sea. Y es ahí donde voy, donde la intención es de que ustedes vean que no solamente me lo voy a pasar hablando, sino vamos a empezar a hacer actividades donde ustedes tengan que involucrarse para que cuando ustedes, repito, ya estén frente a un grupo, pues al menos les sirvan esas estrategias de enseñanza. Bien, punto número uno, tenemos que dejar algo muy claro. La historia, hablando propiamente de eso, la historia es un proceso bien complejo. Es un proceso donde requerimos diferentes habilidades de pensamiento, no solamente el retener la información, y eso lo quiero dejar claro porque, bueno, ahorita ustedes comentaban, pues es que las fechas para mí, pues no me quedan muy claras o no las puedo retener. Tenemos que olvidar esa parte de la retención. Digo, no está mal utilizar la memoria. La memoria es muy importante hacer uso de la memoria, pero finalmente lo importante no es memorizar, sino es, como se lo dije hace un momento, asimilar y acomodar esas ideas o esos nuevos conocimientos. Una vez que asimilemos, es decir, lo entendamos y lo acomodemos, se nos va a quedar para siempre. Y aunque no tengamos la claridad de la fecha, pero al menos vamos a tener en claro el acontecimiento, que eso es quizá lo importante. Bien, ¿por qué creen que debemos estudiar la historia? Bueno, la historia desafortunadamente, pues sí, llega a ser cansada, llega a ser aburrida. Qué bueno, estoy escuchando a muchos de ustedes que no les parece de esa manera, eso me da mucho gusto, pero regularmente llega a ser cansada y aburrida por la forma en cómo nos las explican. Y sobre todo de esos maestros tradicionales, los cuales, pues, a ver, vamos a apuntar las fechas, vamos a hacer un cuestionario, hagamos un resumen. Pues obviamente esas técnicas de enseñanza pues son obsoletas, ya tenemos que empezar a hacer otro tipo de actividades. Para empezar, la historia es una ciencia del pasado, es decir, es lo que nos va a permitir entender ciertas cosas que actualmente suceden. Tan solo miren, el hecho de hablar sobre un, un México contemporáneo, es decir, un México de los años 2025, y el no conocer de dónde surgen los partidos políticos, de dónde surgen ciertas ideologías, pues obviamente, pues no va a ser algo que sirva de manera vital, pero sí en algún momento sí debemos entenderlo y comprenderlo. ¿Y cómo lo vamos a poder entender y comprender? A través de la historia, a través de la enseñanza de la historia. La historia analiza, fíjense bien, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, analiza causas, analiza transformaciones y analiza consecuencias. Es decir, todo lo que pasa en nuestra humanidad tiene una razón, tiene
algo que cambia y algo que por ese cambio tiene alguna consecuencia. Todos somos historia, eso lo dejo claro. ¿Cuál sería la causa del por qué yo estudié educación? Porque finalmente era algo que desde niño, mi mamá maestra me inculcó como medio de vida. Esa es la causa que yo, la razón por la cual yo estudié educación. ¿Cuál fue la situación de una transformación propia? Pues el hecho de dejar de pensar como estudiante y empezar a pensar como maestro, que repito, no es fácil. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que actualmente me dedico a ser maestro. Entonces, a pesar que ya no estoy frente a grupo, porque en la parte oficial, donde trabajo por a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, pues ya en esas dos, yo tengo dos plazas, en esas dos plazas tengo la función directiva, ya no estoy frente a grupo, pero tan solo el día de hoy, pues estoy en un grupo, entonces esa es la consecuencia, que a pesar de que yo ya soy director, pero me sigue gustando dar clases, por eso estoy aquí con ustedes. Ahora bien, la historia en un proceso educativo nos permite entender los por qué de la actualidad y del paso del tiempo. No crean que las reformas, que los cambios sociales, que los cambios educativos pasaron porque sí, no, hay una razón. Y eso es lo que nos ayuda la historia a entender esas razones. La historia, desafortunadamente, como se los he dicho, es quizá una materia no muy exitosa, no muy divertida, no muy popular. Sin embargo, la historia nos permite entender esos cambios sociales, ese reflejo de la sociedad, la cual nos va a hacer posible el poder darnos cuenta de muchas cosas. Miren, hace poquito estaba viendo un documental de, se llama, está en VIX, se llama La ruptura del PRI. Yo pues viví en la época donde inició esa ruptura, pero pues obviamente yo estaba niño, yo tenía unos 10, 12 años. Claro que para ese momento la política no me interesaba ni la entendía, pero sí escuchaba de que Salinas, que Cedillo, que tal cosa, que el problema del peso, que le quitaron 3 ceros al peso, etcétera. Muchas cosas que pasaron en la época donde yo era niño, pero que repito, solamente la escuché, más no lo comprendía. Después de ver el documental dije, ay, no, pues sí es cierto, con razón pasó esto, con razón sucedió esta otra cosa, con razón. Mucha gente, sobre todo en los noventas, a mitad de los noventas, hubo una crisis económica muy fuerte en México. Y yo recuerdo que tan solo en mi familia, pues sí pegó esa crisis, pero no entendía por qué era. Entonces, ya con este documental dije, ah, pues sí es cierto, porque pasó esto, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a entender la historia. Y pues sobre todo nos permite esa construcción nacional. Hace un momento su compañera decía, el que no conozca su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que sucede muchas veces. El no entender qué es lo que pasó, pues sencillamente nos vuelve presas de que vuelva a pasar. Entonces, eso es muy importante. La historia en su enseñanza, ojo, estoy hablando de su enseñanza, no de nosotros como alumnos, sino nosotros como maestros. Repito, ahorita pónganse ustedes en el papel de futuros maestros. La historia tiene ciertos procesos mentales. Uno de ellos es la temporalidad. Para poder nosotros enseñar historia, es necesario, y digámoslo así, es casi un requisito el ubicar temporalmente a nuestros alumnos. La temporalidad permite ubicar en dónde nos situamos en ese preciso espacio de tiempo. La temporalidad tiene tres dimensiones: el cambio, la continuidad y la simultaneidad. El cambio es decir, vamos a ponernos un proceso histórico importante en México que fue la independencia. El cambio que sucedía en ese momento es que muchos países europeos
y sobre todo el vecino de Estados Unidos estaban logrando su independencia. Los europeos quitando los reyes y los Estados Unidos quitando la colonia inglesa, que fue los que llegaron ahí a conquistarlos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que en esos momentos, en esos periodos, pues ya muchos países están independizando. Entonces, obviamente, en México, pues no era la excepción de que había personas que ya querían también cierta independencia. Aunque bueno, si analizamos la historia en sí, nos vamos a dar cuenta que realmente no querían independencia, lo que querían era tener posibilidades de mejores puestos de gobierno, quienes iniciaron ese proceso de independencia. Paréntesis enorme, tan solo. Ahora se sabe, ahora ya es más común conocer que Miguel Hidalgo lo que hizo no era querer quitar la corona española en México. Lo que quería él era, punto número uno, tenía un problema de tierras porque le habían expropiado el gobierno por no pagar impuestos, les expropió unas tierras suyas, estaba molesto. Y punto número dos, él quería tener un puesto de gobierno. Entonces, por eso empezó esa lucha. Pero eso de que quería la independencia, pues ahora sabemos que no era así. Continuidad. ¿Qué pasó después de que mataron a Hidalgo? Pues hubo muchos años donde se puso en pausa la independencia y fue hasta que Morelos y sobre todo Vicente Guerrero junto con Iturbide, que estos dos últimos fueron quienes realmente lograron la consumación de la independencia, es decir, lograron que México fuera libre. Pero repito, al inicio, cuando Hidalgo, Allende y demás no querían quitarnos el yugo español, lo que querían ellos era tener puestos políticos altos, que anteriormente solamente los nacidos en España podían. Ellos eran hijos de españoles, pero nacidos en México. Por eso ellos no podían tener un puesto alto de gobierno. Bien, entonces la continuidad puede estar. ¿Qué pasó? De que terminó la independencia, México de sus primeros años independientes, y ahí fue donde inició la dichosa deuda externa, porque México, al estar sin el apoyo español, que bueno, los españoles sí quitaban muchas cosas, se hicieron ricos con toda la plata que había en México, todos los recursos, pero también le daban cierta estabilidad económica porque ellos administraban el dinero. Al haber ya, al no haber ya un español que gobernara, pues los mexicanos pues se empezaron a organizar en cuestión de su gobierno. ¿Y qué sucedió? Pues que los primeros años no tenían lana. Y al no tener lana, pues había muchas cosas que no podían hacer. Por eso tuvieron que pedir prestado a gobiernos franceses, gobiernos ingleses, para que les prestaran dinero. Entonces, esa es una continuidad. Una simultaneidad es que, así como aquí en México se está dando la independencia, en España, sobre todo Fernando VII, que era el rey en ese momento, pues pasó algo muy interesante. Fernando VII estuvo así de perder la corona. ¿Por qué? Porque como empezaron a independizarse varios países que en ese momento eran dueños, España era sus dueños, pues mucha gente pues se molestó. Y, y así como en Francia, que mataron a los reyes de Francia, por eso en Francia no hay monarquía, pues en España, pues también querían hacer eso. Afortunadamente, la Constitución de Cádiz, que fue en España, pues hablaba sobre un gobierno no solamente monárquico, sino también un gobierno constitucional. Por eso en España existe rey, existe presidente. Estamos hablando de esas épocas. Entonces, había una simultaneidad, es decir, lo que pasaba aquí en México también repercutía en España. Esa es la simultaneidad. Y todo hablando en un proceso, en un mismo periodo de historia. Bien, ahora, otro elemento importante, un elemento mental importante para comprender y enseñar la historia es la causalidad, el descubrir por qué de los hechos. Las razones a veces no se saben a ciencia cierta, porque recuerden que por mucho tiempo la historia solamente
se compartió de manera verbal y pues había gente que le metía de su cosecha y había gente que omitía hechos. Ya cuando empezó la imprenta y todo eso, pues ya algunas cosas se fueron registrando, ¿no? Algunas cosas se fueron dando, digámoslo así, de manera ya por escrito. Y aún así, pues, dependiendo también del autor, era como decían sobre la historia, porque a veces puede ser que quien hiciera ese libro pues estaba a favor de uno o en contra de otro y también le metía de su cosecha, ¿no? Una situación de causalidad, por ejemplo, fue la Revolución Mexicana. La causa de la Revolución Mexicana fue justamente el hecho de que un presidente durara más de 30 años, que fue don Porfirio Díaz. Su causa o la situación que originó eso es que ya muchas personas estaban, pues, no contentas de que no hubiera un cambio de gobierno. Que este señor decía, ya me voy, y nunca se iba. Por eso surge ciertas movimientos donde querían quitar ya del poder a este señor. Sobre todo porque él anunció que ya se iba y a la hora de la hora no se fue. Entonces, eso provocó, obviamente, pues cierta molestia en el sector político de dinero. Esa fue una causa, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada causa tiene una consecuencia. ¿Cuál pasó la causa? Pues el descontento. ¿Cuál fue la consecuencia? De que de manera pacífica, entre comillas, pues Porfirio Díaz decidió retirarse. Sabía que pues, ya los números no le favorecían, que finalmente la gente ya quería un cambio de gobierno, entonces pues no le tocó más de otra decir, bueno, dejo la presidencia y me voy a Francia. ¿Cuál es la relación entonces entre la historia, la temporalidad y la causalidad? Bueno, la historia muestra los hechos, esto lo tenemos que dejar en claro. La temporalidad nos ubica en dónde se hicieron esos hechos y la causalidad nos explica el porqué de esos hechos. Vamos a poner otro ejemplo. El inicio de la Secretaría de Educación Pública. La temporalidad fueron en los años 1920, después de la Revolución Mexicana. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la causa? Que la gente se dio cuenta, el gobierno se dio cuenta de que debía de haber ya un instituto, una institución, la cual regulara la educación. ¿Por qué? Porque anteriormente la educación estaba a manos de la iglesia y era la iglesia quien decía qué enseñar, cómo enseñar y todo esto, ¿no? Entonces, al darse cuenta que en los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, ya empezaban a haber ciertos modelos educativos, ya empezaban a surgir estos, eh, digámoslo así, estos inicios de la educación formal o la educación como ahora lo entendemos, pues México no se quiso quedar atrás y por eso decidió establecer una enseñanza formal a través de la Secretaría de Educación Pública. Bien, obviamente en procesos de desarrollo histórico mexicano, pues estamos la fundación de la Secretaría, la primera reforma descentralizada, donde ya se habló de elementos como el uso de materiales apropiados, el uso de competencias de enseñanza y pues la última reforma que es la de 2019. Este es, por así decirlo, este es un como ejemplo, un esbozo de cómo se desarrolla la temporalidad y la causalidad. Obviamente, esta temporalidad tuvo esta situación y esta situación causó esta otra y esta situación causó esta otra. Es decir, todo en esta vida está conectado. ¿Qué es importante entender, chicos? Comprender la historia nos permite valorar los avances y aprender de los retos. Eso es muy importante. La educación no surge al azar. La educación tan solo es un resultado de procesos históricos y decisiones sociales, hablando sobre toda esta parte educativa de la historia. Y Vasconcelos decía algo muy importante. Educar es redimir.
Es decir, si nosotros entre más educación tenemos, menos propensos a que nos vengan a echar un choro mareador, un cuento chino, eh, obviamente eso es muy importante y por eso muchos gobiernos saben que la única manera para sacar a una sociedad de un hoyo económico y demás es a través de la educación. Por eso, conocer el pasado educativo es comprender cómo somos y hacia dónde queremos enseñar. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo está clarito y todo está bien? Bueno, voy a explicarles cuál va a ser la actividad. De hecho, vamos a iniciarla. ¿Cuál va a ser la actividad de esta semana? Para que ustedes puedan irla realizando, ¿ok? Ujujú. Permítanme. Ok. Ujú. Bien, vámonos con el contenido. Entonces, regresamos módulo uno, actividad 1.1. Se los decía, todos somos historia. Ustedes, nosotros, quien sea, tiene una historia. Y por lo tanto, es importante recordar cómo es nuestra historia. En este caso, vamos a hacer de manera colaborativa. Vamos a reconocer la temporalidad como elemento central de la comprensión histórica y vamos, en este caso sería, ¿cuántos somos en este momento? Somos 10 participantes, ¿verdad? Bien, equipos de 3, y me imagino que tendría que ser uno de 4, ahorita me dicen quién. Vamos a hacer una línea del tiempo digital, ya sea en Canva, Padlet o en la aplicación que ustedes quieran, donde representen los momentos más significativos de su trayectoria educativa. Cambios de escuela, métodos de enseñanza, materiales, percepción de su formación. Todo eso hablando de su formación educativa. Muy bien. Esto lo vamos a hacer en equipo, ¿correcto? Para ello, vamos a hacer en este momento grupos, es decir, vamos a hacer salas para que podamos trabajarlo. Ustedes deciden de quién se van a, o sea, dentro del equipo se van a tomar la decisión de quién van a hacer esa línea del tiempo y la van a realizar. Pregunto, ¿todos sabemos usar, por ejemplo, Canva? No, Adelante, Nancy. no, yo no. De hecho, ni ¿No han siquiera tengo trabajado la alguna vez con aplicación. Canva? No, nunca. No se preocupe, finalmente ahorita estamos para aprender y yo creo que entre todos Gracias. nos vamos a poder hacer eso. Bien, Ujú. entonces voy a asignar las salas. Va a haber un equipo de 4 y dos equipos de 3, ¿ok? Ingresamos, por favor, para que de una vez nos pongamos de acuerdo. No sé, a ver. Bien, ese es el equipo de 4. De aquí sabemos, bueno, ya Nancy ya nos dijo que no,
Pero Jessica, Fátima, Elizabeth, ¿sí saben utilizar Canva? Sí, Sí, Muy bien. yo, Entonces, pero yo aprendo. entre todas justamente van a hacer una actividad, ¿ok? mm, Punto número uno, decidan de quién van a referirse, es decir, a quién van a tomar como ejemplo, y pues nada más una línea del tiempo muy sencilla donde muestren esos procesos, ¿no? No sé, en tal año inició la primaria, en tal año la secundaria, en tal año tal cosa, o sea, digámoslo así, los acontecimientos relevantes sobre el trayecto educativo de esa persona, ok. porque Ok, finalmente todos somos historia y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, pues la temporalidad, es decir, que todos tenemos un tiempo tal cual. Y la idea es de que podamos también dialogar sobre esa parte de que, ay, no manches, yo estuve, no sé, en la secundaria en el 2000. Ah, no, pues yo también. ¿En qué secundaria estuviste? Entonces, son cosas. ¿Y cómo? O sea, esa es la idea, ese diálogo. ¿Bien? Ok. ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? Sí, Bueno, ahorita regreso, voy a ir con sus demás compañeros. claro. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con esta primera actividad. Por favor, ¿están por ahí? Por favor, si encendemos cámaras. Bien, vamos, lo primero que tenemos que hacer es eh, ponernos de acuerdo con quién vamos a tomar como ejemplo. Es lo primero. ¿Todos sabemos ocupar Canva de esta sala? sí, Ok, entonces, yo lo que quiero es que tomemos en cuenta a uno de ustedes y pues elaboremos una breve línea del tiempo con los acontecimientos más importantes de la educación de esa persona. Por ejemplo, en tal año estudió la primaria, en tal año la secundaria, no sé, dejó de estudiar y volvió a retomarla, o no sé, la parte que ustedes consideren que sea relevante sobre el trayecto educativo de esa persona para ubicar en temporalidad justamente estos acontecimientos, ¿correcto? Entonces, pónganse de acuerdo quién es y pues no sé si ustedes sepan cómo realizar este, un Canva compartido, que puedan trabajarlo eh, diferentes personas al mismo tiempo. Yo no, maestro, no sé mis compañeros. yo tampoco sé. Muy bien, no No, es nada profe. del otro mundo, ¿eh? Ahorita se los muestro. Bien, entramos a Canva y vamos a pensar que vamos a hacer una presentación, ¿no? Para que yo pueda compartirlo con ustedes y que todos los cuatro trabajemos, le ponemos en compartir, acceso a cualquiera que tenga el enlace, ver y editar, copiamos el enlace y lo mandamos. Y ya con eso ustedes pueden, digámoslo así, editarlo al mismo tiempo. ¿Va? Repito, compartir, le ponen cualquiera que tenga el enlace, ver y editar, copiamos el enlace, lo compartimos, ya sea en el grupo de WhatsApp o como ustedes gusten, y ya con eso van a tener acceso todos al mismo documento. ¿Bien? ¿Dudas? No, maestro. Ok. Pónganse de acuerdo. De todas maneras, no nos va a dar tiempo de terminarlo hoy porque nos quedan 10 minutitos, pero pónganse de acuerdo, ¿ok? Yo tengo una duda de qué persona tenemos que hacer, de De cualquiera de ustedes los... escogen quién. Ok, ¿Va? sí, Muy bien, gracias. gracias. ¿Julito? Bien, chicas, perdón, ¿saben ustedes cómo compartir el trabajo para que todos estén al mismo tiempo? Sí, Perfecto. Van a elegir de una sola persona, van a elegir la idea, el ejemplo y van a poner los datos más importantes, o mejor dicho, las fechas más importantes de esa persona. No sé, cuándo inició la secundaria, cuándo estudió en la prepa, si dejó de estudiar o continuó sus estudios, etcétera, ¿no? Todo eso lo van a poner solamente tomando a una persona. Ah, ok.
Bien, ahorita solamente nos va a dar tiempo para organizarnos, porque realmente no nos va a dar tiempo para terminar la actividad, que son muy poquitos minutos, pero al menos ir iniciando con eso, ¿va? Profe, entonces, ¿hasta cuándo tenemos para entregarla? Esta actividad vence el 5 de noviembre. Ah, ok. Gracias, maestro. Sí. Se me olvidó preguntarles, Doctora, ¿saben que mi hermano. cómo, perdón, ¿saben Ajá. cómo compartir un documento para que todas puedan trabajar al mismo tiempo? No. Muy bien. Eh, Les en Google? explico. Entramos a Canva, ya se ve, ¿verdad? Ya. Ujú. Entramos a Canva, le damos en compartir. Cualquiera que tenga el enlace, ver y editar, copiamos el enlace y nos lo compartimos a la persona. Y ya con eso, ya digámoslo así, ya tienen acceso al mismo documento, al mismo archivo. Solamente eso tiene que hacerlo uno y las demás personas pueden estar editando y trabajando el mismo documento a la vez. Repito, alguien abre Canva, le da en compartir, cualquiera que tenga el acceso, ver y editar, copia el enlace, lo manda al grupo o como ustedes gusten, y ya quien tenga ese enlace va a poder trabajar aquí el mismo campo. Ok. Bien, Sí. Mm, 2 minutitos más para que se pongan de acuerdo y ahorita regresamos a la sala. ujú. ¿Se los mando? Yo estoy tratando de descargar la aplicación porque no la tengo. Ok. Poco. ¿Alguien sabe cómo se pone la arroba? Al GRQ. Ah, gracias. Ok. Entonces se las paso. Va. Porque ahí debe estar. ¿Y fotos, cómo le voy poniendo mías? ¿O qué? Oh, Cuando iba yo en el kinder, primaria, secundaria o qué? no sé. Maestro, Pueden las ser nada fotos. más fechas, ¿eh? No necesariamente Ah, tienen que ser fotos, pueden ser solamente las fechas. ok. Entonces, pues como tú quieras. Ah, vale, vale. Mm, mm. Ok, entonces, ¿quién hace el grupo? Pues si quieres lo hago yo. Ahorita te agrego y agrego a Edith. Vale, les paso la lista.
A 8. Hasta las 2. De 2 a 4. Maestro, ya mandé mensaje a la de coordinación, pero pues no me ha contestado, pero en cuanto me conteste, pues veré igual para que me manden el link y pues poder entrar a la materia. Muy bien, excelente. Bien, les explico nada más lo que hay que hacer. La actividad 1.2 también va a ser colaborativa. Ya les mandé al grupo de WhatsApp los 2 ejemplos para que ustedes en un Google Docs o en un Word, como ustedes quieran. Google Docs nos permite trabajar de manera compartida. ¿Han trabajado alguna vez con Google Docs? No. Les, les comento cómo se hace para que les quede claro. Les voy a quitar 2 minutitos más de la clase, pero no más. Miren, por ejemplo, entramos a Google Docs. ¿Cómo entramos? Aquí en el Waffle, que son las apps de Google, ponemos documentos. Ok. Sí estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? ¿Es el que entra directamente de Gmail? Ujú. Vuelvo a Ah, mencionar. ok. Aquí está Google, ¿verdad? Ujú. Entramos al Waffle, aquí está nuestra imagen de la cuenta. Entramos al Waffle y aquí aparece. Le ponemos documento en blanco y se dan cuenta, este es como un Word, ¿ya vieron? Ujú. ¿Cómo puedo trabajar al mismo tiempo con mis demás compañeros? Muy sencillo. En compartir es como Canva. Compartir, ponemos el nombre, este ejemplo, va a pedir siempre el nombre. Ok. En compartir, lo que voy a hacer es, ya sea agregar el correo directamente, por ejemplo, aquí están los correos que tengo,